Tu Emprendimiento TV es una presentación de Copisol CA, Pinchería Girek y Fernández, Burger Center, Copy CA, Kiosco Maltín Polar, Cachapera Chaday del Norte, Panadería Coimbra, Doctor Torta y agrupación musical Kerigma, la variedad del sabor. Esto es Tu Emprendimiento TV con John del Oviedo. Bueno, nos encontramos nuevamente. Primero vamos a quitarnos los tapabocas, doctora. Buenos días. Buenos días. Cumpliendo siempre con las medidas de bioseguridad, como siempre se lo recomendamos a todos nuestros seguidores. Bueno, nos encontramos nuevamente con nuestra querida amiga, ya conocida porque gracias a Dios en el programa anterior recibimos muy buenos comentarios, muy fructífero ese programa de verdad. Tanto así que me dijeron que fuéramos a dar charlas a un colegio. ¡Ah, caramba! ¡Qué bien! Y eso es grande porque es la idea de nosotros, pues a través de este canal, aparte de la música, el entretenimiento y todo lo demás, bueno, queremos también llevar un mensaje positivo, es lo que estamos buscando. Bueno, doctora, ¿cómo está? Bueno, bien, gracias a Dios, todo muy bien. Encantada de estar de nuevo por aquí y bueno, colaborar con lo que podamos en ayudar a la comunidad. Bueno, doctora, en esta ocasión, precisamente por ese programa que quedó, vamos a decirlo así, que fue cortico, fructífero pero cortico, quedaron algunas dudas de varios usuarios que se han comunicado con mi persona. Perfecto. Y yo quise precisamente hablar con usted nuevamente para hablar, por lo menos, por ejemplo, de las causas de la enfermedad renal. Mucha gente desconoce, ¿verdad? Mejor dicho, hay mucho desconocimiento aquí en Valencia y en Venezuela, y quizás en el mundo, de las causas de la enfermedad renal. Entonces, doctora, explíquenos usted paso a paso, más o menos, por qué viene la enfermedad hereditaria, o sea, las causas realmente de la enfermedad renal. Bueno, las causas son múltiples, son variadas. Las más importantes, según la frecuencia en que aparecen, son la hipertensión y la diabetes. Esas son las primeras causas, hipertensión y diabetes, evidentemente no controladas, no bien tratadas. ¿Okay? Entonces, a veces estas enfermedades son tomadas como muy a la ligera y como no se sienten mal, sabemos que la hipertensión puede ser asintomática, entonces muchas veces el tratamiento no lo cumplen, ¿okay? Porque es que yo me siento bien. Entonces, como yo me siento bien, no me tomo la pastillita. Y resulta que, muy especialmente en el caso de la hipertensión, esa pastillita y ese tratamiento es para evitar las complicaciones más que para que el paciente se sienta bien. Okay. Y entre las complicaciones, una de ellas es precisamente la enfermedad renal crónica, que como sabemos, una vez está en la fase avanzada, amerita diálisis y trasplante como tratamiento. Entonces, por otra parte está la diabetes, que también se la toman bastante a la ligera, no se cumple la dieta, no se cumple el tratamiento. Y algo muy común, no quiero usar insulina. Cuando el paciente en diabetes agota la insulina en su páncreas y amerita ese tratamiento, ya las pastillitas no sirven, no funcionan. Y vemos con preocupación con cuánta frecuencia se retrasa el inicio del tratamiento con insulina, a pesar de que el médico hace rato que lo indicó. No, yo voy a ver si con más dietas, si con más tratamiento, y en eso se pierde mucho tiempo valioso que termina complicando, entre otros órganos, a los riñones. Doctora, una pregunta muy importante en toda esa información que usted nos acaba de dar. Los síntomas, porque mucha gente desconoce también los síntomas, quizás, si tienen síntomas pero no saben de qué es, y quizás en vez de ir a un nefrólogo, van a otro especialista. En este caso, ¿cuáles son los síntomas principales, doctora? Eso es correcto, pero antes de pasar a los síntomas, te voy a mencionar otras causas que son ya las de origen propiamente renal, como glomerulonefritis primaria y también la poliquistosis renal o enfermedad poliquística renal. Esta última es una enfermedad hereditaria, ¿ok? Y que a veces también la vemos como que muy light.
no le paran mucho al asunto y resulta que es una enfermedad, como te dije, hereditaria y que amerita un control. Ese paciente debería estar en control nefrológico por lo menos una vez al año, hacerse su eco, hacerse sus estudios, sus exámenes, muy simple, una orina, creatinina y urea, para estar pendiente de la evolución, porque sabemos que es una enfermedad progresiva que puede llevar a insuficiencia renal. Entonces, las infecciones urinarias, los problemas de la próstata. Estos problemas de la próstata a veces también son tratados como que alegremente. Cuando indican operar, el urólogo dice que es cirugía, el paciente no, eso es para sacarme real, yo no quiero operación, me da miedo y terminamos complicando la cosa mucho más. Hay que operar de todos modos y terminamos dañando riñones secundariamente. Entonces es importante el control, ¿ok? El acudir a los especialistas que se requieran y el hacer caso, porque nada hacemos con ir, claro, y cuando indican el tratamiento o la conducta no se cumple. Ahora sí, pasando a los síntomas. Ya, doctora, disculpe, Ajá. su palabra y adelante. Esa partecita, vamos para que usted termine de explicarla. Eso de cuando usted habla de los riñones poliquísticos, ¿eso es operable o no es operable? No. No es operable. No es operable, pero sí se puede llevar un control. Como quien dice, todos los factores de riesgo alimentarios, farmacológicos, controlarlos, o sea, para hacer que la enfermedad progrese más lentamente. Pero un paciente con ese síntoma, sabiendo que lo tiene y cuidándose, puede hacer su vida normal. Sí, ¿cierto? correcto. Puede hacer Siempre su vida normal, simplemente pendiente de su control, de su dieta, su y alimentación. es así, de evitar los factores de riesgo, de llevar una dieta adecuada que favorezca una buena evolución. Ok, chévere. Es importante saberlo para que, bueno, nuestros usuarios estén ahí tomando Eso es correcto. Doctor, ahora sí, su palabra y adelante, usted habló de los síntomas. Ok, los síntomas son variables, pero en la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Los síntomas pueden ser, algunos ya conocidos, como se hincharon los pies. Eso les da a la gente la idea de que puede ser riñón. Sí, es verdad. Estoy orinando poco, también. Eso puede incluirse entre los síntomas. Pero lo importante aquí es que puede ser asintomático en las primeras fases, incluso hasta en fases ya bastante avanzadas. Y puede el paciente no sentir nada. Y entonces, ¿cómo se entera? De allí entonces la relevancia de ir a tu médico, de siempre hacerte tus exámenes, controles, ¿verdad? Por esta característica de ser asintomático en las primeras fases. Si eres hipertenso, si eres diabético, con más razón. Hay que hacer una creatinina, hay que hacer una urea, incluso hay que hacer un examen especial para este tipo de paciente, que es la recolección de orina en 24 horas para hacer depuración de creatinina y proteinuria, porque en ellos la creatinina no es del todo fidedigna y no nos podemos conformar con una creatinina. Entonces es importante esto para tener idea. Sí, puede haber síntomas ya en fase avanzada, como los que da la anemia, ya que la anemia es parte del cuadro de enfermedad renal crónica, y entonces el paciente puede tener debilidad, puede estar cansado, puede tener mucho sueño, también puede tener, como mencioné antes, la hinchazón de los pies, el orinar poco, pero puede haber síntomas digestivos. Muchas veces nos enteramos de que el paciente tiene enfermedad renal porque empieza con vómitos, con falta de apetito y termina yendo al gastroenterólogo, que es quien nos los refiere, porque hay algo llamado gastritis urémica, o sea, por esos tóxicos altos que produce la enfermedad renal, como la urea, por ejemplo, se produce algo secundario que es la gastritis urémica. Entonces, ese es uno de los síntomas que muchas veces trae a darnos cuenta que el paciente tiene una enfermedad renal crónica, los síntomas digestivos. Doctora, disculpe, y la parte también que yo he oído nombrar de algunos amigos que me han comentado, pues, ellos dicen que sienten una sensación en la boca como que todo les sale a hierro. Sí. Escupen marrón, o sea, la saliva ya no es blanca, sino marrona, o sea, hay varias cosas. Eso es frecuente, o sea, estamos hablando de que hay una toxicidad en el cuerpo. Aquellos factores tóxicos como la urea y la creatinina, por ejemplo, hay muchos otros, claro, se quedan acumulados en el cuerpo, no se eliminan porque el filtro del riñón no está funcionando
y eso es lo que da ese sabor metálico en la boca, urémico, da un aliento, inclusive los pacientes dicen que le huele a orina, sí, es así. Ese aliento es característico de la enfermedad renal crónica. Puede presentarse eso que dices de, incluso puede presentarse picazón en el cuerpo, ¿verdad? Porque se acumulan fósforos y otras toxinas allá en el cuerpo, entonces eso es muy característico también. Claro, ya le está fallando el riñón. Estamos hablando Es de el fases filtro. avanzadas. Y tengo entendido que el riñón tiene más de 200 funciones, si no me equivoco. Por eso. Entonces, un No es órgano nada más orinar, ¿verdad? Exacto. Entonces vamos a ver trastornos como electrolíticos, como que se sube el potasio, como que se baja el calcio, como que hay mucho, y por supuesto esto da síntomas, Claro, ¿no? claro. Entonces todos esos síntomas que producen estas alteraciones, la anemia, como te dije, son síntomas de la enfermedad renal crónica, a su vez. Perfecto. Doctora, y esto también hay que aclararlo, que es importante, la parte de dónde acudir, porque usted dijo algo muy importante, que muchas veces la gente se equivoca, porque tú de repente tienes un reflujo o una gastritis, como dijo usted, urémica, y la gente dice, no, vamos al gastroenterólogo. Gastroenterólogo. Exacto, entonces, ¿dónde acudir? Principalmente me imagino que en este caso son ustedes los especialistas en este sentido. Claro, los internistas van a ir de la mano con nosotros. Okay. En este caso yo soy internista, pero Ujú. generalmente el internista es el que percibe, ¿verdad? Puede analizar, darse cuenta, hay síntomas de esto y de esto y de esto, Claro. y manda a hacer los exámenes y ellos nos los refieren. Pero si tiene alguno de estos síntomas o usted ya sabe que es hipertenso y es diabético, puede acudir directamente al nefrólogo, ¿ok? Al especialista. Porque aquí, bueno, como le dije, le vamos a mandar a hacer unos estudios y con ello vamos a determinar si hay o no afección de esa hipertensión y de esa diabetes que haya repercutido en el riñón. Entonces pueden venir incluso directamente con nosotros cuando ya saben que tienen enfermedades que pueden producir daño renal. Y hay una cosa Si importante. tiene poliquitosis renal, si tiene glomerulonefritis, obviamente deben venir con nosotros. Mire, doctora, y hay una cosa importante también, que me imagino que cuando ya hay una, vamos a decirlo así, como una herencia, o sea, cuando tuviste tienes hermanos, familiares, primos, X, etcétera, que han sufrido de los riñones o que han padecido de los riñones, bueno, con más razón, tienen Sí. que ir directamente al Sí, por nefrólogo. supuesto. Como te digo, hay enfermedades donde hay esa tendencia genética. Una de ellas es precisamente la poliquistosis, esa es hereditaria. Pero también, como te digo, tendencia genética como la hay en la diabetes, como la hay en la hipertensión, obviamente. Y en el caso también, doctora, de que, porque mucha gente, de verdad que a veces, y yo no lo critico, ojo, Ajá. de que van a homeópatas, ¿verdad? De hecho, tengo un caso de un amigo reciente que duró como 3 años viéndose con él, pero vamos a decir que lo mantuvo, pero no se le dio mejoría. Y vuelvo y repito, no por hablar mal de los homeópatas, porque yo también que son médicos y son preparados. Siempre el consejo es ir al especialista y a tiempo, porque Sí. en la entrevista anterior hablamos de eso. Lo importante es los Especialmente. síntomas, cuando salen los síntomas o aparecen, Es porque tú lo correcto. detectas, bueno, allí es Es correcto. donde ustedes entran en acción, como dicen allí, por ahí. Es correcto. La medicina, digamos, complementaria, más que la alternativa, tiene sus beneficios. Pero hay como en todo, ¿verdad? Hay charlatanes. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado, especialmente en la enfermedad renal, donde el filtro no funciona. Si usted está bueno y sano y se toma cualquier cosa, su filtro se va a encargar de eliminarlo. En el paciente renal, no. Entonces allí es donde más tiene que tener cuidado de lo que toma y de lo que hace. Incluso estoy hablando de fármacos indicados por otros médicos. Tiene que ser ajustado a su función renal particular. Ok. Entonces por eso siempre tiene que ir de la mano de su especialista nefrólogo. Claro. Porque hay que hacer ajustes muchas veces, como le digo, incluso de medicamentos formales Claro, ¿ok? claro. Para su función renal. Entonces sí, hay que estar al tanto, hay que ir periódicamente, incluso si está en diálisis, el paciente debe hacerse su control periódico con el especialista. Es bueno saber eso, doctora, porque hay personas que creen que porque ya están en diálisis,
Entonces dicen, bueno, me quedo con mi máquina y ya no sé más nada de nefrólogo y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. De hecho, hay muchas complicaciones del procedimiento dialítico que deben estar bajo observación. claro, y hay una cosa, doctora, que, bueno, quizás hay gente que no sabe de que hay personas que han salido de la diálisis. Es increíble, Es así. pero ha pasado. Bueno, yo digo Claro. que eso, Dios, entre el médico y Dios hacen eso. Claro, también Al que le allí, toca. allí hay que ver cuál fue la causa de la enfermedad renal. Claro, ¿verdad? claro. Probablemente no se trataba de una enfermedad renal crónica, sino más bien aguda, Ok. donde hubo algo, bien sea un tóxico, bien sea un accidente, bien sea una enfermedad, que causó el daño renal temporal, que permitió que después se recuperara la función renal. Eso pasa cuando el daño fue agudo, ¿ok? O subagudo. No llegó a un daño crónico total. Exacto. Entonces, sí puede pasar. A veces se ven las obstrucciones prostáticas después que se operan, empieza a mejorar la cosa. Se puede ver en enfermedades inmunológicas como el lupus, donde una vez que pasa la crisis, el paciente puede recuperar su función renal. Y como te dije antes, en cuestiones agudas, una falla por infección, por sepsis, el paciente puede mejorar después su función renal. Sí. Qué bueno, bueno. Esa es parte de las buenas noticias que nos tiene la doctora. Bueno, doctora, otra cosa, bueno, ya, ok, acudimos al nefrólogo, ya la gente sabe, tiene síntomas, vamos al nefrólogo, uno va a hacer las indicaciones. Casi siempre, y este es a modo de información, cuando el paciente cae en diálisis, vas al hospital, te hacen tu primera diálisis en el hospital, y ellos refieren a dónde, doctora, te refieren a un centro, ¿cómo es Sí, eso? hay centros dialíticos. Aquí en la ciudad están en el urológico, están Que es en La Viña, ¿no? que queda por allá Ajá, frente en a La la Viña. clínica La Viña, ajá. Tenemos otro en la Avenida Lara, en Santa Rosa, y por aquí por la Avenida Bolívar, por el Tijerazo. ¿verdad? Exacto. Esos son los centros dialíticos que hay. ¿Cómo llegan allí? Su nefrólogo debe hacer el informe, debe pedir unos exámenes particulares, ¿verdad? Y con eso la gente va y solicita a estas unidades, a estos centros, el cupo de diálisis. Esto es de forma gratuita, para que las personas lo sepan, es a través del Seguro Social. Entonces, esa es la conducta. Debe llevar informe del nefrólogo, que fue quien indicó la diálisis, y debe llevar unos exámenes que él le pedirá. ¿Okay? Entonces, esa es la forma. Ok. En ocasiones el paciente esperó mucho o por la razón que sea se agravó. En esos casos, pues sí, generalmente o tiene que hospitalizarse en el hospital o lo puede hacer por centros privados, ¿ok? Para dar esas primeras diálisis, que el paciente se compense para poder ir a estas unidades, porque en estas unidades se atienden son pacientes ya compensados, no pacientes críticos graves, ¿ok? Okay. La gravedad tiene que ser en hospitalización, bien privada, bien pública. Doctora, bueno, ya casi finalizando la entrevista, pues lo ideal es la dieta. Una persona sana. Sí, son muchos los factores que debemos cuidar en general una persona sana. La dieta balanceada es indispensable para todos. Claro, ¿okay? Claro. Para todas las enfermedades, pero muy especialmente si hay diabetes e hipertensión. Claro, claro. Por supuesto, el tabaco, el cigarrillo, es bien importante en la enfermedad renal crónica. El fumar agrava, ¿verdad?, la lesión. Agrava, digamos que acelera la evolución de la enfermedad. Entonces, un paciente que sepa que está hipertenso, un paciente que sepa que tiene una enfermedad renal, tiene que dejar de fumar inmediato. ¿Okay? Igualmente, el alcohol. El alcohol también es bien importante, también es bien lesivo para el riñón. Entonces, un paciente que sepa que tiene enfermedad renal tiene que dejar de tomar si lo hace cotidianamente. ¿Okay? Esos 3 factores son fundamentales. Hay algunos otros medicamentos, ¿verdad? Hay ciertos medicamentos que la gente ignora muchas veces, que no son benignos, que no son inocuos, como por ejemplo los fármacos que se utilizan para dolor. El diclofenac, el profenil, todos esos medicamentos, todos, ¿verdad? Esos medicamentos para dolor y que la gente a veces usa con abuso, son muy lesivos, no solo para el estómago, también para los riñones. Okay. Entonces eso es muy importante que lo sepamos. Qué bueno, ¿okay? Qué bueno.
Bueno, doctora, no nos queda más que agradecerle por recibirnos nuevamente aquí en su consultorio. Vamos, usted misma va a hacer su cuña porque va a decir dónde estamos ubicados, sus redes sociales, su número telefónico, Ok. para que nuestros usuarios estén pendientes, bueno, y acudan. Yo particularmente se lo recomiendo Gracias. para que acudan aquí al Centro Médico Amaury Rangel y dígale usted misma, ahí está Sí, la bueno, cámara. aquí estoy lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana por orden de llegada en la clínica Amaury Rangel, que queda fácil acceso en la Avenida Bolívar, diagonal al Colegio Calazán, por la calle La Cruz Roja, ¿ok? Ahí todos saben dónde es. Estoy a la orden, ¿ok? Todos esos días, lunes, miércoles y viernes a las 9. Mi teléfono 0414-438-9540. Y estoy en Instagram como Yarixa Pérez Gracina con doble Z, a la orden. Bueno, doctora, para nosotros ha sido un placer, para tu entretenimiento te haber estado con usted. Muchas Y bueno, gracias por la esperemos que esta invitación. información se siga multiplicando, pero sobre todo de manera positiva, que es lo que Así queremos, sea. la prevención para que todos estemos sanos, que es lo que se busca con estos programas Esa es la idea. y estos especiales. Tu emprendimiento TV, tu emprendimiento que sí se ve con la doctora Yarixa Pérez. Chao. Chao. Dicen que soy dichoso, que alegre viví me oye cantar. Busco un amor sincero, por eso canto para olvidar. Porque me dejaste, porque me abandonaste y ahora yo voy a bailar, ahora yo voy a gozar. Ay, qué bueno va, qué bueno está, oye. ¡Uy! ¡A comer! Y una habichuelita bien guisa, y un aguacatón con un melón. Y una habichuelita bien guisa, y un aguacatón con un melón. Y unos guineitos, y unos cuchillitos vamos a. Y después. Pero ricura yo quiero, salsa sabrosa, ay que la bien gordota. Yo quiero un lechón, plata y chicharrón. Yo quiero un lechón.
comer. Un chifrito bien frito, un arroz con guineíto, salsa babá, te voy a dar ahora. Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Se levantan de rodillas los amigos caprichosos, ellos te llevan para la villa o a la montaña de los ojos. Yo sí barrando me digo, Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York. Oye, para verte lo canto yo. Esta es una gente emprendedora. Ahora le canta Alejandro Mayora, te digo, gracias te ve, así dejaste un amigo, y yo me voy, Nueva York. Tu Emprendimiento TV fue presentado por Copisol CA, Pinchería Girec y Fernández, Burger Center, Copy CA, Kiosco Maltín Polar, Cachapera Chaday del Norte, Panadería Coimbra, Doctor Torta y agrupación musical Kerigma, la variedad del sabor. Ahora le canta Alejandro Mayora, te digo, gracias te ve, así dejaste un amigo, y yo me voy,